El sol ya se había escondido dando paso a la noche cuando llegué a casa, dejándome solo con el resplandor de las luces de la calle. Cuando abrí la puerta, vi la silueta de mi compañero de cuarto sentado en uno de los sofás en la sala. «Diablos, hermano, ya era hora de que llegaras», gruñó sin quitar la vista de su laptop. «¿Tienes hambre?» Obvio. Todo el maldito día en el trabajo hace que te dé hambre. Me quité los zapatos junto a la puerta. Él asintió dramáticamente y dejó su laptop sobre la mesa ratona. «Genial. ¿Qué vas a preparar entonces? Porque yo no voy a cocinar nada esta noche». Levanté una ceja mientras pasaba junto a él, yendo directo a la heladera. El zumbido del viejo electrodoméstico llenaba la pequeña cocina, mientras yo escaneaba los estantes casi vacíos de la alacena. La pasta se hace rápido, sugerí, sacando una caja de espaguetis y algo de salsa que todavía podría estar buena si no mirábamos demasiado de cerca la fecha de vencimiento. No, estoy a dieta. Demasiados carbohidratos. ¿Desde cuándo estás a dieta? Desde que me pesé en la balanza de la farmacia esta mañana, Dios, subí como 20 kilos. Cerré la puerta de la heladera de un portazo más fuerte de lo que pretendía. No seas exagerado. Entonces, ¿de qué tienes ganas? Porque no recuerdo que tuviéramos un chef personal ni abundancia de ingredientes exóticos por aquí. Tal vez podríamos pedir pizza. La pizza va a tardar una eternidad. Sí, tienes razón. Es viernes por la noche. Probablemente todos los lugares de delivery estén colapsados. Miré el reloj. 7:32 de la tarde. Probablemente tenía razón sobre los tiempos de espera, pero aún así no quería esperar una hora por comida estando así de hambriento. Abrí un gabinete, esperando contra toda esperanza que tuviéramos algo fácil. Él puso los ojos en blanco y pasó a mi lado hacia la cocina. Está bien. ¿Qué tiene de malo comer cereal? Lo miré como si me hubiera sugerido comer Durlock. ¿Cereal de cena? Lo absurdo de la propuesta hizo que se me tensara la mandíbula. ¿Qué tiene de malo? Agarró una caja de Frosted Flakes y la levantó triunfante, como si eso cerrara la discusión. No es consistente. Necesito algo que se me pegue a las costillas. Bueno, podrías improvisar algo de comida china y... No hay salsa de soja en la casa. Lo corté antes de que terminara. Tenemos ketchup. No le voy a poner ketchup a mi arroz, Bill. La frustración iba en aumento, un hervor lento que se convertía en ebullición. Él levantó las manos dramáticamente. ¿Entonces qué quieres? Porque se me están acabando las ideas. Respiré profundo, tratando de calmarme. No valía la pena pelear por esto, excepto que, en este punto, se sentía como algo más que solo la cena. Se sentía como todo lo que veníamos evitando durante semanas, la tensión entre nosotros que ninguno quería admitir. Hamburguesas. Voy a buscar unas malditas hamburguesas al Automac. Él dudó, luego asintió lentamente. Está bien, pero esta vez asegúrate de que esté todo en la bolsa antes de irte. ¿Algo más? Pregunté, y creo que él notó el sarcasmo, ya que no respondió. Agarré mis llaves y salí hacia la noche, sin decir una palabra más. Estaba famélico. Esa clase de hambre donde el estómago se siente como un pozo hueco que se muerde a sí mismo de frustración. Me había saltado el desayuno y el almuerzo solo fue una manzana de la pila de caridad de la oficina, que no resultó precisamente satisfactoria. Cuando entré al McDonald's, se me hizo agua la boca con solo ver los arcos dorados.
Ya me imaginaba las papas saladas, la carne jugosa, el toque picante de la mostaza en mi lengua. Mi estómago gruñía con anticipación, como si pudiera olerlo todo a través de las ventanillas del auto. Me detuve ante el parlante y esperé lo que pareció una eternidad, hasta que una voz femenina y animada habló. Bienvenido a McDonald's. ¿Puedo tomar su pedido? Sí, Dije, tratando de no sonar demasiado desesperado. 2 Big Macs, 2 papas grandes, 2 cocas. Muy bien, señor. Un momento, por favor. Y hubo una pausa que se extendió hasta el infinito, mientras yo tamborileaba los dedos en el volante. Lo siento, señor. ¿Podría repetir su pedido? No se escuchó con claridad. Respiré profundo. 2 Big Macs, Enuncié lentamente, como si le hablara a un niño. 2 papas grandes, 2 cocas. Genial. ¿Y desea algo más por hoy? Su voz seguía siendo brillante, ajena a mi creciente irritación. No, gracias. Y para su bebida tenemos Coca-Cola, Sprite... Literalmente acabo de decir coca. Solo dame 2 cocas. Muy bien, señor. ¿Y le gustaría redondear para la caridad de la casa Ronald McDonald hoy? Estaba a punto de explotar. Mi estómago eligió ese momento para soltar un rugido gutural que resonó en todo el auto. No. Ladré hacia el parlante e inmediatamente me arrepentí de mi tono cuando ella hizo una pausa. Perdón, solo... No, gracias. Muy bien, señor. Serán $14.57 en la primera ventanilla. Parecía completamente imperturbable ante mi exabrupto. Avancé hasta la ventanilla, le entregué un billete de 20 y ya estaba estirando la mano hacia el asiento del pasajero antes de que ella pudiera siquiera darme el vuelto. Mis dedos rozaron el interior del papel marrón, pero no encontraron los montones calientes de papa frita esperándome. Miré con incredulidad. Big Macs, pero no hay papas. ¿Qué está pasando acá? Exigí, volviéndome hacia la cajera, que estaba contando mi vuelto con una lentitud exasperante. ¿Dónde están las papas? Lo siento, señor. Debe haber habido un error. Déjeme revisar su pedido. Esperé mientras ella desaparecía en la cocina, golpeando el volante con los dedos en una frustración creciente. Sentía que mi estómago me iba a comer la columna vertebral si no lo alimentaba pronto. Cuando finalmente reapareció con otra bolsa grasienta, se la arrebaté de la mano sin una palabra de agradecimiento y salí disparado hacia casa, solo para darme cuenta a mitad de camino de que me había olvidado las bebidas por completo. Estaba tan concentrado en meterme papas fritas en la boca que apenas noté el auto que venía al doblar la esquina hasta que fue demasiado tarde. El impacto me mandó volando a través del parabrisas. El vidrio se hizo añicos a mi alrededor, como granizo mientras rodaba por el asfalto. Me deslicé y quedé desparramado sobre el pavimento. Entonces recuperé el sentido de golpe, con la cabeza latiendo con fuerza, pero afortunadamente no esparcida por todos lados. El mundo giraba a mi alrededor en círculos mareantes antes de finalmente enfocar con nitidez. Y lo que vi no tenía sentido. Había desaparecido la bulliciosa calle de la ciudad, con sus bocinazos y anuncios LED. En su lugar, me encontré tirado en un campo de pasto negro que crujía como hojas secas bajo mis dedos. Pequeñas luciérnagas parpadeaban aquí y allá, lanzando una espeluznante luz azul sobre el paisaje. Me senté lentamente, luchando contra oleadas de náuseas, mientras la confusión me inundaba. El hambre, la discusión en McDonald's,
el chirrido de los neumáticos, el choque. Mi mirada se posó en lo que quedaba de mi auto, un montón de metal retorcido, con vidrios rotos esparcidos a su alrededor, como si fueran diamantes. Y allí estaba el enorme hueco por donde yo había salido volando a través del parabrisas, mi propia herida de salida personal hacia este plano bizarro. Me puse de pie tambaleándome. Las piernas me temblaban como si pertenecieran a otra persona, lo cual parecía una posibilidad muy real a estas alturas. Esto no podía ser real. Tenía que ser un delirio febril provocado por el golpe en la cabeza durante el accidente. Pero cuando estiré la mano y toqué el pasto negro, se sintió frío y seco contra mi palma, demasiado real para ser una alucinación. Se mecía suavemente con una brisa que yo no podía sentir. Las briznas eran tan oscuras como una mancha de aceite y sus bordes se sentían lo suficientemente afilados como para cortar si uno las tocaba sin cuidado. Las luciérnagas flotaban perezosamente sobre ellas, iluminando el entorno con destellos esporádicos de luz antes de desaparecer nuevamente en las sombras. Hice un balance de lo que me rodeaba. El paisaje se extendía infinitamente en todas direcciones. Llanuras planas de vegetación, color medianoche, salpicadas por esos insectos brillantes que lanzaban un aura de otro mundo sobre todo lo que tocaban. No había edificios ni rutas, nada más que esa extensión vegetal oscura y yo. Giré mi cuello dolorido lentamente de lado a lado, escaneando el horizonte en busca de cualquier signo de civilización, algo familiar a lo que aferrarme. Pero solo encontré más negrura interrumpida por esos inquietantes destellos de luz azul. Sin embargo, había algo, una línea distante que cortaba la oscuridad como un tajo de cuchillo, pero no era nada reconocible que pudiera descifrar con precisión. Mis piernas protestaron cuando empecé a caminar hacia allí. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, a pesar de lo desesperado que estaba por huir de este lugar, de lo que sea que me hubiera traído a esta nueva existencia. Me sentía pesado y lento. Mis movimientos eran torpes, como si estuviera bajo el agua. Me miré a mí mismo, la camisa rota, ensangrentada sobre el pecho, donde los vidrios habían triturado la piel. Era evidente que mi cuerpo tampoco había escapado ileso del choque, pero era mi mente lo que más me preocupaba. Después de que pasara una cantidad indeterminada de tiempo, noté un cambio sutil. El paisaje había comenzado a inclinarse muy levemente hacia abajo frente a mí. No lo suficiente como para llamarlo una colina, pero era perceptible, como si alguna mano gigante hubiera inclinado este mundo apenas fuera de su centro. La pendiente se volvió más pronunciada con cada paso, hasta que finalmente coroné una elevación y me quedé boquiabierto ante lo que había más allá. Un acantilado vertical caía hacia una negrura tan profunda que ni siquiera las luciérnagas se atrevían a acercarse a su borde. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? El puente, fino como una navaja, que cruzaba ese vacío, parecía algo sacado de una comedia negra, apenas lo suficientemente ancho para que pasara una persona, sin barandas ni ninguna medida de seguridad. Se me revolvió el estómago con solo mirar hacia el abismo, pero me obligué a respirar para superar el vértigo. No había otro lugar a donde ir excepto volver por donde había venido, pero esa tampoco era una opción particularmente atractiva. Di un paso tentativo hacia adelante,
asomándome por el precipicio hacia la nada que había debajo. Dios mío. El puente en sí parecía de metal retorcido, o tal vez de piedra. Era difícil saberlo, dada su posición precaria sobre un vacío sin fin. Las luciérnagas parecían dudar antes de acercarse a mí ahora, manteniéndose a una distancia respetuosa, como si supieran lo que vendría después. O quizás simplemente estaban esperando el espectáculo. Seguí el puente con la mirada, intentando determinar qué tan lejos llegaba o qué tan lejos podía caer. Era difícil de distinguir, pero una figura estaba allí, en la sombra lejana, esperando. Una silueta opaca que estaba tenuemente iluminada, de la misma manera en que uno puede ver vagamente la luna en una noche nublada. No podía distinguir ningún rasgo, pero algo en su postura se sentía acogedor, o al menos más acogedor que lo que había visto hasta ahora. Entré al puente y comencé a cruzar, un paso débil a la vez, mientras la figura esperaba pacientemente a que yo atravesara la extensión. Finalmente, llegué al otro lado del puente, con las piernas temblando por el esfuerzo. La figura permaneció inmóvil en las sombras, observándome con una intensidad que podía sentir, aunque su rostro estuviera oculto. Dio un paso adelante hacia la tenue luz de las luciérnagas y finalmente se reveló. Oh, Dios santo. Definitivamente no era humano. Alto y esbelto, con una piel que parecía irradiar tenuemente como nieve bajo la luz de la luna. Tenía alas plegadas con elegancia contra su espalda, aunque eran más delicadas y marchitas que las de cualquier ave que hubiera visto. Es un ángel. El pensamiento cruzó mi mente antes de descartarlo por ridículo. Era bípedo y tenía alas, pero por lo demás no se ajustaba a ninguna representación artística o bíblica que recordara. Era demasiado delgado, sus extremidades demasiado largas, su rostro demasiado alienígena. La criatura me estudió con ojos enormes que no tenían pupilas visibles. Me puse a la defensiva. ¿Qué quieres de mí? Exigí, con la frustración asomando en mi voz, a pesar del miedo que sentía en las entrañas. Hubo una pausa. Luego, esos ojos imposibles miraron hacia algo detrás de mí y me di la vuelta. El puente había desaparecido. Simplemente se había desvanecido en el vacío, como si nunca hubiera existido. El pánico subió como bilis por mi garganta, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano suave tocó mi brazo. Un toque tan ligero que se sintió más como electricidad estática que como carne contra mi piel. Y de repente, el mundo volvió a inclinarse bajo mis pies. El pasto negro dio paso a un campo de plantas altas y ondulantes que parecía una pradera. Los caballos deambulaban pastando, excepto que tampoco parecían del todo caballos. Sus pelajes eran moteados y apelmazados, como lana de mopa, en lugar de ser uniformemente equinos. Sus crines colgaban en enredos salvajes por sus cuellos, en lugar de fluir con elegancia. Y cuando me acerqué a uno que pastaba pacíficamente cerca, me di cuenta de que sus ojos no eran negros como deberían ser los de cualquier caballo. Eran de un blanco, lechoso sólido. De hecho, estas criaturas no se parecían en nada a los caballos. Era como si simplemente se les parecieran lo suficiente como para que mi cerebro intentara darle sentido a algo que nunca podría comprender del todo. Estiré la mano lentamente,
esperando que se encabritara o que al menos se alejara del contacto humano. Pero no pasó nada cuando mis dedos rozaron su cuero enredado. El caballo simplemente siguió masticando plácidamente los tallos negros. Las luciérnagas continuaron su danza perezosa a mi alrededor, proyectando suficiente luz para que pudiera ver la pradera negra extendiéndose infinitamente. Empecé a caminar de nuevo porque ¿qué otra opción tenía? Mi cuerpo protestaba con cada paso. Las costillas me gritaban, la cabeza me latía con fuerza. Pero seguí avanzando a través del mar de pasto sombrío hasta que finalmente el suelo se inclinó hacia arriba. Y de repente hubo algo diferente, algo sólido en este vacío infinito de negrura. Un bosque, árboles de aspecto antiguo, con una corteza que parecía fundirse entre la plata y el hierro oxidado, y rodeándolo todo, una reja. Me acerqué con cautela, mis pasos crujiendo sobre la extraña vegetación a medida que me aproximaba. El portón era enorme, de fácilmente 6 metros de altura, incluso en sus puntos más bajos, donde se curvaba hacia adentro como una ola. Era un metal oscuro que parecía absorber la poca luz existente en lugar de reflejarla. Dios mío, murmuré por lo bajo, una vez que estuve lo suficientemente cerca, como para confirmar lo que ya sospechaba. Todo el perímetro del bosque estaba completamente vallado, sin ninguna entrada visible, cerca de donde yo me encontraba. Presioné mis manos contra el metal frío, sintiendo su extraña textura. Suave en algunos lugares, pero rígida como papas fritas, onduladas en otros. Tenía que haber una forma de pasar por algún lado. Nadie construía algo tan elaborado solo por decoración. Las luciérnagas azules me siguieron mientras empezaba a caminar a lo largo del borde de la reja. Su luz proyectaba sombras delgadas a través de mi camino y hacía que el metal pareciera casi vivo, con movimiento, cuando en realidad no se movía en absoluto. Caminé lo que podrían haber sido kilómetros, aunque la distancia era difícil de juzgar aquí, y seguí sin encontrar nada. Ni puertas, ni entradas. Lo inusual que llamó mi atención fue un punto donde la reja se curvaba alrededor de un grupo particularmente denso de esos árboles fundidos. ¿Una puerta? No, un arco irregular lo suficientemente grande como para pasar. Y más allá, el bosque se abría de una manera que no lo había hecho antes. Había lo que parecía ser una entrada formal flanqueada por los mismos árboles por los que acababa de pasar, pero ahora dispuestos de manera más deliberada alrededor de lo que solo podría describirse como puertas dentro de puertas, penetrando en las profundidades del bosque como una galería medieval. Entonces hubo un movimiento desde dentro de los portones. Algo salía hacia el tenue resplandor, proyectado por esos mismos insectos pasivos que ahora llenaban ambos lados del umbral entre la oscuridad y lo que sea que yaciera más allá. Era el ángel, o lo que fuera que pasara por un ángel aquí, más alto de lo que cualquier persona debería ser. Rasgos andróginos que parecían casi esculpidos en lugar de nacidos. Piel pálida como un albino, pero carente de la ternura de la carne real. Tenía alas. Podía verlas claramente ahora mientras me acercaba, pero no se parecían en nada a lo que verías en la Capilla Sixtina. Para empezar,
Sus alas eran demasiadas. 6 en lugar de 2. Las plumas, si se les podía llamar así, se veían un poco enfermizas y aceitosas. El ser medía al menos 2,5 metros, con proporciones totalmente erróneas para cualquier criatura natural que hubiera visto. Sus extremidades eran demasiado largas, su torso demasiado estrecho y su cabeza demasiado grande en comparación con su cuerpo. El rostro era hermoso pero inquietante, demasiado simétrico y carente de cualquier matiz. Sin saber qué más hacer o hacia dónde ir, caminé cojeando hacia el interior del bosque tan bien como pude. El dolor empeoraba con cada paso sobre ese maldito pasto negro. Pero finalmente llegué al lugar donde el ángel estaba parado. Ahí vi lo que parecía ser una entrada, pero no era como la de una iglesia o catedral, sino más bien como un rastrillo medieval. Barras de hierro retorcidas, incrustadas en pilares gruesos, cubiertos de símbolos y escrituras que no podía leer, incluso si no me estuviera estallando la cabeza. El ángel se paró directamente frente a ella, bloqueando el acceso por completo, con un brazo que parecía mutar entre carne dura y luz pura, dependiendo de cómo lo miraras. De cerca no era exactamente inquietante, pero tampoco era algo que inspirara consuelo. Sus ojos eran como lunas gemelas oscuras que reflejaban las luciérnagas azules que bailaban alrededor de ambos. No puedes entrar ahí. Su voz tenía un eco que parecía venir de todas partes a la vez, más que solo de su boca. Todavía no. ¿A qué te refieres con todavía no? Traté de mantener un tono civilizado, a pesar del miedo que crecía junto con mi dolor y confusión. Mira, no sé qué tipo de juego es este, pero... Estás en algo parecido a lo que llamas cielo. Me interrumpió. Parpadeé varias veces, procesando la descabellada afirmación. ¿El cielo? ¿Estás diciendo que esto es el cielo? Señalé vagamente a nuestro alrededor. Esto definitivamente no es el cielo. No hay sol. Hay caballos raros. ¿Y qué clase de cielo tiene pasto negro que parece navajas y luciérnagas como única luz? La expresión del guardián no cambió, pero algo en la forma en que me miró cambió, como si estuviera viendo a alguien luchar con una aritmética simple. Para tu imaginación tal vez no, dijo después de unos momentos. Tu comprensión es defectuosa, entonces el cielo no es como lo imaginas. Sacudí la cabeza, todavía procesando todo lo que había experimentado desde que desperté aquí. El accidente de auto se sentía como si hubiera ocurrido hace días, en lugar de... ¿Cuánto tiempo había pasado en realidad? El tiempo también parecía extraño aquí. Si esto es el cielo, entonces ¿por qué se ve tan perturbador? La expresión del guardián, de nuevo, no cambió mucho. Su rostro no estaba realmente construido para las expresiones humanas de todos modos, pero algo en su postura sugería comprensión. Dio un paso más cerca e instintivamente me tensé, hasta que me di cuenta de que no había amenaza en su movimiento. La percepción es la realidad, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Lo que ves refleja lo que es. No estoy seguro de qué más necesitas. Miré de nuevo a mi alrededor, a esos árboles retorcidos con su brillo metálico, y luego volví a mirar mi propio cuerpo, todavía sólido y pareciendo poseer raspaduras y heridas muy reales. Estás mintiendo, dije tajantemente. Esto no es el cielo, estoy seguro de eso. La criatura me consideró con esos grandes ojos alienígenas. ¿Y cómo lo sabrías? ¿Has estado aquí antes para ser capaz de reconocerlo? Se supone que el cielo es agradable, pacífico, no esto. Señalé el paisaje lúgubre. La paz es subjetiva, respondió, imperturbable ante mi escepticismo. ¿Qué te trae paz? ¿Las rutinas mundanas de tu mundo?
¿Despertar, trabajar, dormir o algo más? No entiendes nada sobre mí, ni de dónde vengo. Entiendo lo suficiente como para saber que estás aquí por una razón, que hay un propósito detrás de tu aparición aquí en este momento. Entonces, si este es el cielo, ¿por qué se siente tan mal? ¿Mal para quién? Extendió sus brazos en un gesto que abarcaba todo lo que nos rodeaba y que de alguna manera me hacía sentir pequeño e insignificante. ¿Qué te convierte a ti en el árbitro de lo que está bien o mal? Quizás esto es exactamente como debe ser. Es solo tu comprensión la que está errada. Intenté discutir, pero me quedé sin palabras. La criatura me observaba con esa misma intensidad paciente, esperando. No tengo tiempo para la filosofía. Si hay algo que quieres de mí, simplemente dímelo. ¿Querer? Se rió. Un sonido que se filtró como aire a través de tubos de plástico. No tienes nada que yo pudiera querer. Estás acá para tus propios propósitos. Mi propósito es despertarme. Literalmente. Solo quiero despertarme. O morir adecuadamente, si es que eso fue lo que pasó. El guardián asintió lentamente, como si comprendiera algo profundo. Luego se inclinó un poco hacia adelante, no de forma amenazante, sino con una curiosidad extraña. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres irte? ¿Qué impulsa esa necesidad con tanta fuerza que incluso la posibilidad de obtener respuestas no te interesa? Tengo una vida, dije a la defensiva, aunque las palabras se sentían huecas en mi boca. Un trabajo que odiaba, cuentas acumulándose, un compañero de cuarto que no me caía bien, pero con el que no podía evitar vivir por los gastos. La mirada de la criatura se agudizó. ¿Una vida o una existencia? Hay una diferencia. Apreté la mandíbula, negándome a morder el anzuelo. Muy bien, dijo tras una larga pausa. Luego se enderezó, desplegando ligeramente esas extrañas alas, como si se preparara para el vuelo. Si no me vas a decir tu propósito acá, entonces quizás debería preguntarte cuál crees que es el propósito que debe tener tu vida. Lo miré sin comprender. Era definitivamente el tipo de pregunta religiosa insustancial que uno esperaría de algo que se supone que es un ángel. Para ser honesto, trabajo, dije finalmente, cuando el silencio se volvió demasiado pesado. Tengo cuentas, alquiler, necesito comer. Las palabras sabían a ceniza en mi lengua. Estaba intentando comer, eso es todo. Si me queda algo de tiempo para hacer algo divertido, genial. Y trato de ser amable con la gente, aunque no siempre lo hago. Los ojos de la criatura destellaron con algo que no pude identificar del todo. Piedad, tal vez, o quizás simplemente diversión por lo pequeño y sin sentido que sonaba todo aquello en voz alta. ¿Y qué queda después de que pagaste tus deudas? ¿Cuánto tiempo y deseo queda para vivir de verdad? Ese es el tipo de pregunta que haría alguien que tiene el lujo de no trabajar ni pagar una vivienda. Retruqué, odiando lo pequeño que sus palabras me hacían sentir dentro de esta vasta extensión de oscuridad. Y no te corresponde a ti decidir qué es vivir de verdad o lo que sea. El guardián asintió lentamente, como si no esperara nada más de un hombre mortal atrapado entre mundos. Luego estiró una mano de dedos largos para tocar mi hombro ligeramente. Tal vez por eso estás acá, para encontrar la respuesta antes de que el tiempo se agote por completo. Entonces, ¿estoy muerto? La pregunta salió más silenciosa de lo que pretendía, casi un susurro a pesar de estar solo con esta criatura que no era del todo un ángel. No necesariamente, respondió, tras lo que pareció una deliberación deliberada, pero no ofreció nada más que eso. Me quedé allí mirando a la criatura con sus 6 alas y sus ojos ennegrecidos. El pasto negro crujía a mi alrededor, como un susurro de secretos que no terminaba de escuchar. No estás respondiendo ninguna de mis preguntas, dije finalmente, levantando la vista para enfrentarlo. Si se supone que me vas a dar algún tipo de revelación, dijo abruptamente, comenzando a caminar hacia el bosque oscuro que se alzaba ante nosotros como un muro interminable de árboles de metal líquido. Hay
más por ver. Dudé solo un instante antes de seguirlo. ¿Qué otra opción tenía? Esta cosa era mi guía. Confiara en ella o no, el puente había desaparecido. Y una parte de mí deseaba desesperadamente creer que tal vez, solo tal vez, esto podría ser real. El suelo bajo nuestros pies se sentía diferente ahora, más suave de lo que había sido momentos antes cuando nos conocimos. El pasto negro parecía casi acolchado, como si nos diera la bienvenida con cada paso que dábamos hacia su abrazo. El bosque se acercó rápidamente. Los árboles se cernían sobre nosotros, sus ramas entrelazándose en patrones intrincados de enredaderas espinosas y hojas afiladas que brillaban peligrosamente bajo la luz de las luciérnagas. «Espera», grité de repente mientras nos acercábamos al borde. «¿Qué se supone que tengo que hacer?» El guardián se detuvo y me miró con una vigilancia inalterable. ¿Hacer? Señaló hacia la boca abierta de ramas ennegrecidas, con una voz que resonaba extrañamente, como si viniera de todas partes a la vez. Acá es donde descubres quién eres realmente. Tragué saliva, sintiendo el corazón contra una súbita opresión en la garganta, y di otro paso adelante. El portón bostezaba ante mí como una herida abierta, esperando que algo llenara el vacío de su interior. Y tal vez ese algo podría ser yo. Si tan solo tuviera el valor de cruzar este último umbral hacia lo que sea que hubiera más allá. ¿Le temes a este lugar? La voz del ángel era suave y modesta. «No puedo...» logré decir con dificultad, tropezando con mis propios pies, mientras retrocedía hacia el campo de pasto de medianoche. El sentimiento de ansiedad se volvía más agudo con cada paso lejos de esos árboles retorcidos. Reflexiona sobre el significado, dijo lentamente, como eligiendo cada palabra con deliberación. Pero lo que le da sentido a la vida no siempre se encuentra en grandes gestos o encuentros divinos. Lo que buscas pueden ser verdades simples sobre ti mismo, o quizás algo más profundo, dependiendo de qué tan abierta mantengas tu mente. Varias preguntas se arremolinaron en mi cabeza, pero ninguna llegó a formarse en palabras coherentes. «Está bien», suspiré finalmente, aceptando lo que fuera que estuviera por enfrentar. El guardián se hizo a un lado con elegancia, dejándome paso. Respiré hondo, llenando mis pulmones solo por un momento antes de dar un paso adelante bajo su mirada vigilante y cruzar esos pilares extraños hacia lo que yacía más allá. El cambio fue inmediato. Donde solo había habido pasto negro, ahora crecían árboles retorcidos, con corteza metálica suave. Había movimiento en mi visión periférica desde la oscuridad. Formas moviéndose entre los árboles. Algunas parecían lo suficientemente humanas, caminando con andares y gestos familiares. Otras no. Formas que desafiaban cualquier categorización fácil y cuya sola presencia sugería realidades más allá de mi comprensión. Retrocedí, con el corazón hundiéndose, mientras la comprensión se posaba sobre mí como una manta pesada. ¿Puedo simplemente irme a casa?, le pregunté al ángel, aunque incluso mientras las palabras salían de mi boca, ya sabía cuál sería la respuesta. La pregunta se sentía más retórica que cualquier otra cosa. Un último manotazo de negación ante el lugar al que me conducía este camino. La expresión del ángel se suavizó con algo que podría haber sido piedad, comprensión o quizás ambas cosas. Lo siento, eso ya no es posible para ti. Hizo un gesto de nuevo. Lo que hay más allá no es un regreso a lo que vino antes. Es algo completamente diferente y exclusivamente tuyo. Crucé el portón, dejando atrás al ángel.
me aventuré más profundo. Noté más detalles sobre este lugar. Algunos árboles daban frutos que brillaban tenuemente en tonos de ámbar y violeta, y arroyos de plata líquida serpenteaban por el sotobosque como ríos de luz de luna. Pero lo que más captó mi atención fueron las figuras dispersas por todas partes. Las almas que habitaban este reino. Muchas caminaban libremente entre los árboles con una especie de propósito pacífico. Se movían realizando tareas que yo no terminaba de comprender del todo, cuidando jardines resplandecientes o entablando conversaciones que dejaban rastros de luz detrás, como si fuesen palabras escritas. Pero luego había otros que no se movían libremente en absoluto, colgando de las ramas por todo el bosque. Algunos por sogas convertidas en nudos corredizos, otros atados con lo que parecían enredaderas de púas. Algunos cuerpos estaban suspendidos inmóviles por encima del nivel del suelo. Algunos parecían resignados a su suerte, pero otros luchaban débilmente contra ataduras que nunca se aflojaban. Y luego estaban aquellos encarcelados en estructuras distópicas incrustadas en los mismos troncos de los árboles, con sus rostros presionados contra paredes transparentes, desde las cuales me veían pasar con expresiones que variaban entre la curiosidad y la desesperación. Me detuve cerca de una de esas cautivas, una mujer. Tenía los ojos muy abiertos mientras presionaba sus palmas contra la superficie transparente que nos separaba. Parecía desesperada por una conexión, pero era incapaz de atravesar cualquier barrera que la retuviera allí. ¿Qué clase de cielo es este?, murmuré entre dientes. Aunque si fue una pregunta genuina o un comentario amargo, no sabría decirlo. Como si fuera una respuesta, o quizás simplemente porque me había aventurado demasiado cerca, uno de los árboles se movió de repente. Su tronco se torció hacia mí, con una velocidad y una gracia sorprendentes. Las ramas se extendieron hacia afuera, como dedos prensiles, antes de envolver mi torso con firmeza, tirando de mí contra su superficie lisa. Cadenas silenciosas me rodearon, sin que pudiera hacer algo para escapar, y se enroscaron en ambos brazos, inmovilizándolos de forma segura a mis costados, mientras que otro juego de cadenas sujetó mis piernas en su lugar, de modo que ya no estaba realmente de pie, aunque las puntas de mis zapatos todavía rozaran el suelo. Los otros árboles permanecían como centinelas a mi alrededor, observando en silencio. En lugar de que el pánico se apoderara de mí, sentí que una sensación de resignación me invadía, sintiendo cómo mi fuerza y mi esperanza se agotaban. Supe en ese momento que no iba a poder escapar de este lugar. Y tan silenciosamente, un ser extraño se acercó, con pasos cansados, hasta pararse frente a mí. Era alto, de color negro, pero no tenía un rasgo definido en su rostro. Tenía varios ojos por todo su cuerpo, y sus alas terminaban en puntas largas y afiladas que brillaban como el oro. No podía creer lo que estaba viendo. En ese momento sentí un miedo profundo y visceral que me hizo querer gritar, pero que no pude hacerlo, ya que mis pulmones no me respondían. ¿Qué eres? ¿En serio esto es el cielo? ¿Puedes decirme cuál es mi propósito aquí? El extraño que se había detenido frente a mí no respondió con palabras humanas. En su lugar, emitió un sonido que recordaba al roce de 1000 insectos moviéndose bajo una alfombra.
Su rostro, que antes parecía borroso, comenzó a definirse. No tenía boca, solo una superficie lisa de piel plateada que vibraba con cada una de mis respiraciones. No hay propósito y no hay un cielo, comenzó a decir, y su voz no entró por mis oídos, sino que retumbó directamente en mis vértebras. Este lugar no es un jardín ni un paraíso. Este lugar está hecho para absorber los pensamientos y los recuerdos. Sentí que las cadenas de metal que me rodeaban el pecho se calentaban. El árbol comenzó a succionar algo de mí. No sangre, no piel, sino imágenes, recuerdos. El rostro de mi madre, el aire fresco de las mañanas acariciándome el rostro, el olor del café por la mañana, el olor de las flores en primavera, el sonido de los frenos de mi auto chirriando contra el pavimento. Cada recuerdo era arrancado con una violencia quirúrgica. Toda tu esencia será purificada, borrada. ¡Basta!, grité. Esta vez mis pulmones se inundaron de algo que parecía aire. Quiero despertarme. Quiero largarme de aquí. Nadie despierta por voluntad propia ni puede escapar, respondió el extraño, señalando con un dedo largo y huesudo hacia el cenit. Solo lo hacen si el vigilante determina que pueden hacerlo. Fue entonces cuando lo sentí. Un cambio en la presión atmosférica, como si el peso de un océano entero se hubiera posado sobre mis hombros. Miré hacia arriba, buscando el vacío, pero el cielo ya no era negro. Era de un color purpúreo oscuro, una piel rugosa y húmeda que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No era un espacio infinito, era un párpado colosal, tenso y palpitante. Un sonido sordo, como el trueno más grave que jamás haya existido, sacudió el bosque. Los árboles de metal se doblaron como juncos, y el párpado, oh Dios santo, el párpado comenzó a elevarse lentamente. Lo que quedó al descubierto fue una visión que quemó mis retinas. Un ojo de dimensiones astronómicas, un sol de carne y odio, nos observaba desde lo más alto. Su iris era un laberinto de venas doradas que se retorcían como serpientes, y en su centro, una pupila negra y absoluta devoraba toda la luz de las luciérnagas. Pero lo más aterrador era su corona. El ojo estaba rodeado por una maraña de espinas negras, agujas kilométricas que se clavaban en los bordes del horizonte, manteniendo el cielo abierto a la fuerza. Cada vez que el ojo se movía, las espinas desgarraban la realidad, dejando caer una lluvia de ceniza ardiente sobre nosotros. Los que estaban colgados de los árboles empezaron a chillar, un coro de 1000 gargantas rotas que celebraban su propia destrucción. De pronto, la mirada del ojo se posó sobre mí y sentí que mi alma se desintegraba bajo ese escrutinio divino. Era una presión insoportable, como si un planeta entero estuviera tratando de pasar por el ojo de una aguja. Ya te ha visto, susurró el extraño, mientras su propio cuerpo empezaba a disolverse en partículas de luz azul. Las espinas del cielo empezaron a descender, girando como taladros negros, apuntando directamente hacia mi pecho. No sé cómo describir ese momento con precisión, porque cualquier intento se queda corto frente a lo que realmente sentí.
Era como si toda mi vida se desplegara ante mí a una velocidad imposible, acelerada, comprimida en una sucesión vertiginosa de recuerdos que se deslizaban sin control, como un video rebobinado con desesperación, hasta alcanzar su origen más remoto, hasta el punto exacto donde todo comenzó. Cada instante, cada emoción, cada fragmento de mi existencia pasaba frente a mis ojos sin darme tiempo a asimilarlo. Y entonces, en medio de ese torbellino, tuve una visión. No sé cómo ocurrió, pero de pronto me vi a mí mismo dentro del vientre de mi madre. La escena se desplegaba ante mí como una proyección colosal, una pantalla infinita suspendida en la oscuridad, mientras yo flotaba en un vacío denso y silencioso. No era parte de aquello, era el espectador de lo que inevitablemente se convertiría en mi nacimiento. Una sensación de terror profundo me paralizaba mientras contemplaba esa imagen íntima y ajena al mismo tiempo, tan real que resultaba insoportable. Fue entonces cuando, absorto en aquella visión, no advertí de inmediato la presencia de cientos, millones de luces, pequeños destellos suspendidos en la negrura que ahora comprendo eran almas, flotando frente a cada una de esas pantallas, inmóviles, expectantes, observando en silencio cómo un ser humano tomaba forma dentro de cada vientre. Algunos apenas eran diminutas formas en gestación, frágiles y apenas definidas, mientras que otros ya mostraban miembros claramente delineados, con rasgos que comenzaban a asemejarse a los de un ser humano. Y había también aquellos que se encontraban en su etapa final, completamente formados, listos para abandonar ese refugio oscuro y dar su primer aliento en el mundo exterior. Entonces ocurrió algo que fracturó por completo mi forma de entender la existencia. Un instante tan revelador y perturbador que reconfiguró cada certeza que creía inamovible. Fue una experiencia que no solo alteró mi percepción de la vida, sino que sembró en mí una duda profunda, casi insoportable, sobre aquello que nos aguarda más allá del umbral de la muerte. Antes de que mi ser, o mi alma, fuera arrancada de ese lugar, alcancé a percibir una de las pantallas más cercanas con una claridad inquietante. En ella, una voz profunda y omnipresente, que parecía emanar de cada rincón de aquella inmensidad, instaba a la mujer a pujar con todas sus fuerzas, con una urgencia casi sagrada. El aire mismo vibraba con esa orden, como si el universo entero contuviera el aliento en espera de lo inevitable. Entonces, todas las almas que flotaban frente a las pantallas comenzaron a parpadear al unísono, emitiendo destellos suaves y rítmicos, como si participaran en un ritual silencioso, celebrando el inminente nacimiento que estaba a punto de acontecer. Y fue en ese preciso instante cuando el niño emergió hacia su nueva vida, hacia ese mundo vasto y desconocido que lo vería crecer, sufrir y transformarse. Y el alma que flotaba frente a la pantalla fue súbitamente atraída, absorbida con una fuerza inevitable hacia su interior. No hubo resistencia, no hubo despedida, solo una transición silenciosa y absoluta. Lo que siguió fue el llanto de un recién nacido. Un sonido frágil y primitivo que, sin embargo, se expandió con una intensidad abrumadora, reverberando a través de toda la inmensidad como un eco sagrado.
Aquel llanto no solo anunciaba el inicio de una vida, sino también el olvido de otra. Y entonces la pantalla se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí únicamente el eco persistente de ese llanto, suspendido en la nada. Este lugar existe para purificar, para despojarse de todo rastro de los recuerdos terrenales. Dijo nuevamente la voz, profunda y omnipresente, como si naciera de cada rincón de aquella inmensidad. El ser que se había disuelto volvió a materializarse frente a mí, su forma inestable, casi etérea. Aquí, las almas se vacían de lo que fueron, se liberan de su pasado y se preparan para dar vida a un nuevo ser. Lo miré con una mezcla de temor y desconcierto, y fue entonces cuando comprendí que su atención no estaba puesta en mí, sino en algo que se extendía más allá de mi presencia, en el cielo que se abría a mis espaldas, vasto e insondable. Su mirada parecía atravesarme, como si yo no fuera más que una sombra pasajera en medio de algo mucho más grande. Sentí cómo una lágrima se deslizaba lentamente por mi mejilla, cargada de una emoción que no lograba nombrar. Sin embargo, antes de que pudiera caer, se desvaneció en el aire, evaporándose en el mismo instante en que aquel ser fijó finalmente sus ojos en los míos. ¿Entonces no recordaré nada después? Pregunté, con la voz quebrada, sintiendo cómo cada palabra se deshacía antes de llegar a mis labios. No, respondió con una calma absoluta, casi inhumana, como si aquella verdad no tuviera peso alguno. Mi madre. Titubeé, aferrándome a ese último hilo de humanidad. ¿Todos pasarán por lo mismo? El ser guardó un breve silencio, como si midiera la magnitud de lo que estaba a punto de decir. El cuerpo se descompone y se convierte en polvo, dijo finalmente, con una serenidad que helaba la sangre. Pero el alma, la esencia, la energía que te define, no puede ser destruida. No desaparece, solo cambia de forma, solo se transforma una y otra vez en un ciclo que no tiene principio ni final. Lo estamos perdiendo. Carguen a 300. Una voz áspera, urgente y brutalmente real irrumpió en la distancia, desgarrando la quietud de aquel lugar como un trueno que atraviesa la niebla. El ser no se inmutó. Su mirada permaneció fija, profunda, como si ya supiera lo que estaba por ocurrir. Todos olvidan, añadió, con una certeza inquebrantable. Todos, sin excepción. Sentí un impacto violento en el esternón, como si un mazo de hierro me hubiera golpeado. Mi cuerpo saltó, arqueándose contra una superficie fría y dura. El olor a ozono y carne quemada reemplazó el aroma metálico del bosque. ¡Vamos! ¡De nuevo! Otro golpe eléctrico. Esta vez, el dolor trajo consigo el peso de mis pulmones. El aire entró en mi garganta como vidrio molido. Abrí los ojos de golpe. La luz de las lámparas fluorescentes de la ambulancia me hirió como dagas. «Oh, bienvenido de vuelta, campeón», gritó un paramédico, cuyo rostro sudoroso y cansado era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Intenté hablar, pero solo salió un gemido seco. Sentía el pecho destrozado, el sabor de la sangre en la boca y el frío del asfalto todavía impregnado en mi piel. Los médicos se movían a mi alrededor, gritando constantes vitales y preparando sueros. El movimiento del vehículo me mareaba,
pero me aferré a esa náusea. Era la prueba de que estaba vivo. Tranquilo. Tuviste un accidente fuerte, pero te sacamos del paro, dijo el hombre colocándome una máscara de oxígeno. Estás a salvo ahora. Cerré los ojos por un segundo, buscando el alivio de la realidad. Pero cuando el párpado del paramédico bajó al parpadear, juré ver, por una fracción de segundo, el reflejo de una espina negra cruzando su pupila. Me quedé mirando el techo de la ambulancia, inmóvil, con el cuerpo temblando de una forma que no podía controlar, como si algo dentro de mí aún no hubiera regresado del todo. Las luces blancas pasaban sobre mi rostro en destellos intermitentes, pero mi mente estaba en otro lugar. Comprendí, con una claridad que me heló la sangre, que aunque mi cuerpo había vuelto a la ciudad, a la carne, al ruido y al dolor, una parte de mí seguía allí arriba, suspendida en esa inmensidad imposible, bajo la mirada eterna de aquel ojo que nunca parpadea, que nunca olvida, que nunca deja de observar. Y fue entonces cuando el verdadero terror comenzó a tomar forma. Porque lo más aterrador no era lo que había visto, sino lo que ya no podía recordar, lo que rondaba por mi mente y que tal vez ahora también se arrastra por la tuya. No era la muerte, ni ese lugar, ni siquiera ese ser. Era la duda. La insoportable, silenciosa y persistente duda de no saber quiénes fuimos antes de ser esto. ¿Qué alma habita realmente en nosotros? ¿Qué fragmentos de existencia fueron arrancados, borrados, desvanecidos, para que estos recuerdos, los que creemos nuestros, pudieran ocupar su lugar? Y sobre todo, ¿quiénes fuimos